Aquí con la adorada Ana Gabriela Robles. ¿Qué puedo decir de Ana Gabriela Robles? Híjole, pues muchísimas cosas, que es comunicadora, pero que también entra en el sentido de lo autosustentable, de la biología, que concibe espacios amorosos para el planeta y para nosotros. Y creo yo, aunque la verdad es que pues yo creo que me quedo muy cortita, que ese es mucho de su pulso principal, del nudo que ata todas estas sinergias con Ana Gabriela, el equilibrio entre lo externo y lo interno, el equilibrio en los ecosistemas, el equilibrio dentro de nosotras y afuera de nosotras. Y hoy nos trae un tema maravilloso y muy, pues acá, ¿no? Dices, chan, 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 ¿no? A ver, ¿de qué nos va a hablar? ¿Nos va a hablar de alucinógenos, Ana Gabriela? ¿Nos va a hablar de qué nos estás hablando, Ana Gabriela, con el tema de sanar al útero a través de los cannabinoides? No había mejor forma de cerrar este festival, así que por favor, cuéntanos, cuéntanos. Ay, Luz, pues muchísimas gracias. Déjame postear la pregunta porque yo estoy aquí también en un cóctel de 20 pistas. Este, pues sí, esto es todo un tema, la verdad, el tema este de los cannabinoides. Es un tema que he estado siguiendo desde hace muchísimos años. Y pues todo el tiempo estoy inventando palabras. Me acuerdo en el primer festival que saqué la frase esta del camino de la mujeridad y ahora ya lo escucho por todos lados. O después cuando empecé a entrar en mi proceso de perimenopausia que me inventé la plenipausia y ahora ya está por todos lados normalizada. Entonces me encanta eso y quise empezar a hablar de otras cosas también porque pues he evolucionado, me he movido y en los últimos años he estado volteando a ver mucho toda esta investigación que hay. De hecho, tengo una presentación preparada, pero como nadie ha mostrado presentación, me la voy a aventar acá bien lírica también. Pero entonces he estado volteando a ver muchísimo el sistema endocannabinoideo. Hace varios años que empezaron a ver como las primeras publicaciones y hay una controversia increíble alrededor de este tema y bueno, lo primero que quiero empezarles a contar es justamente sobre el sistema endocannabinoide o endocannabinoideo. Creo que es endocannabinoide, pero bueno, yo soy como una pochi punk. Entonces, lo que pasa con este sistema es que es un sistema bien nuevito, nuevito, nuevito. Y este sistema, a diferencia de otros sistemas en el cuerpo, no es un sistema que podamos decir, está aquí y hacer un corte y una disección, que eso pasa con los otros sistemas. Normalmente cuando estamos hablando del sistema endocrino, pues nos vamos a buscar las glándulas, ¿no? Si queremos juntar este sistema endocrino con la biología, con la anatomía energética, pues lo juntamos con los chakras y están en un lugar, los podemos definir, los podemos nombrar. Cuando hablamos del sistema nervioso, pues nos vamos a hablar del cerebro y todas estas nervaduras que tenemos y nuestro suelo pélvico así lleno de nervios directamente conectados a los centros de placer y de la estimulación de las oxitocinas y otras hormonas fabulosas. Y entonces todos estos sistemas como que son tangibles, los podemos ver, están ahí, están en un lugar, cumplen una función concreta y de alguna manera, no quiero decir limitada porque no es limitada, pero podemos con una descripción delimitar de lo que va a ese sistema, ¿sí? El sistema respiratorio, pues también el sistema circulatorio, el sistema digestivo. Pero cuando hablamos del sistema endocannabinoide, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando... Estos son mis términos y es así como yo lo entiendo. Estamos hablando de un sistema que está repartido por todo el cuerpo y en donde la membrana celular juega una parte increíble, porque las membranas celulares de diferentes órganos tienen estos receptores cannabinoides que están esperando recibir los cannabinoides que solitos producimos, pero como está la luz, el estrés y miles de cosas, pues ya no los estamos produciendo, entonces de pronto hay que dárnoslos. Pero lo que hay que decir del sistema endocannabinoide es que
es como el gobernador del cuerpo, ¿sí? A mí me da mucha risa porque hace 40 años que empezamos a descubrir que estaban las hormonas y que mandan todos estos comandos metabólicos que nos mantienen funcionando el cuerpo en estas cosas que suceden mágicamente. O sea, inhalas, se procesa todo el oxígeno, se empieza a circular con toda la sangre y exhalas, pero hay una magia en nuestro cuerpo, hay una bioquímica o bioelectroquímica en nuestro cuerpo que está sucediendo y de la cual no estamos conscientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este sistema endocannabinoide, hay una gran parte del sistema que originalmente se pensaba que tenía que ver con el cerebro y con cómo éramos capaces de generar sinapsis y de hacer movimientos a partir de ahí. Y luego resulta que nuestro sistema inmunológico también tiene un montón de receptores cannabinoideos. Y luego resulta que hay un montón de otros órganos que también tienen un montón de receptores. Fíjense, dejé mi plática para el final y ahorita tenemos la mitad de la audiencia, que al principio estuvimos casi en 60 personas fijas hasta como las 2 de la tarde. Ya cuando nos dio hambre, ¡pum!, nos dispersamos, pero la ventaja es que siempre pueden volver a esta plática. El caso es que este sistema endocannabinoide está pues distribuido por todo el cuerpo. Y hay unos receptores muy específicos que derivan de un ácido que se llama araquidónico, ¿verdad? No me voy a meter en muchos tecnicismos, voy a explicárselos, traducir un poquito la ciencia, que ha sido uno de mis grandes trabajos de la vida. Como decía Luz, vengo de una parte muy ecológica y todo el tiempo he traducido ciencia, entonces que aquí tampoco quede ciencia a misticismo y espiritualidad o a lo que sea. Entonces, este sistema, los cannabinoides, los endocannabinoides, los cannabinoides que tenemos adentro de nuestro cuerpo, siempre están funcionando en la transmisión simpática, ¿no? Y ejercen efectos psicoactivos, motores y anticonceptivos, entre otros. Y aquí me estoy empezando a enfocar en lo que tiene que ver con el útero y con todo lo que se llama, y malamente quisiera encontrarle otro nombre, seguramente voy a inventar otro nombre para este sistema, pero nuestro sistema reproductor femenino, yo le quisiera llamar nuestro centro de poder femenino, ¿verdad? Y desarrollan muchos efectos que tienen que ver con las neuronas, tienen efectos importantes en el sistema inmune y en la vasodilatación, o sea, en la posibilidad de que el cuerpo se relaje y por lo tanto pueda desinflamarse, ¿sí? Y este sistema tiene un papel súper importante en la ontogenia del ser humano, o sea, en cómo nos reproducimos, en nuestro ciclo fértil y por lo tanto también en nuestro ciclo menstrual. En realidad, aunque esta visión del estudio del que les voy a estar hablando se centra como en la concepción y la lactancia, pero pues si para la concepción se requiere que el ciclo menstrual sea sano, que el útero esté sano y vigoroso, así radiante, pues funciona en todo esto, ¿no? Tiene que ver con una participación destacada en la implantación y en el desarrollo inicial del embrión. Imagínense nada más, o sea, yo me pongo chinita cuando les hablo de esto, pero también tiene que ver muchísimo con el desarrollo cerebral, fetal, y con el inicio de la lactancia tras el nacimiento, tanto en madre como en hijo, ¿sí? Esto me parece increíble. Pero bueno, además hay otros temas que tienen que ver con efectos pues vasodilatadores, inhiben la liberación de ciertos aminoácidos, modulan el estrés oxidativo del cuerpo, producen muchísimo, ayudan a producir muchísimo óxido nítrico, que el óxido nítrico se encarga de proveer muchísima salud y de mantener como toda nuestra piel súper hidratada, y tiene como efectos de nutrición a nivel piel muy importantes, y tiene hay evidencias de que los cannabinoides también tienen un papel que protege desde las neuronas la asfixia in útero. Y bueno, todo esto quiero decirles que no es necesariamente que lo hayamos descubierto ayer, ¿sí? Ayer lo descubre la ciencia, pero la verdad es que hay recuentos milenarios de esto, ¿sí? Los primeros registros sobre el uso terapéutico y recreativo también del consumo de cannabis
aparecen en textos Vedas hindúes, en textos chinos, en textos árabes que datan de más de 1000 años. Entonces realmente a mí me da mucha risa porque de manera muy intuitiva esta planta estuvo en la farmacopea hasta los años 40 y de alguna manera intuitivamente muchas personas nos hemos acercado a ella, ya sea recreativamente o ya sea médicamente, pero ahora la ciencia nos permite entender su estructura molecular, entender todos los diferentes tipos de cannabinoides que hay y dejar de satanizar al tan famoso tetrahidrocannabinol, que es el único que tiene un componente psicoactivo. Y bueno, van a haber cosas maravillosas también que les voy a contar, aparte de esto. Ahora, hay textos también que me encanta este hallazgo, ¿no? Hay datos del uso de derivados de la cannabis en el siglo XIX en Europa y hay documentado pacientes como la reina Victoria en el Imperio Británico que utilizaba la cannabis para sus migrañas, pero pongan atención, chicas, para la dismenorrea. Entonces imagínense el potencial que el cannabis tiene en la salud de nuestro ciclo menstrual, no nada más en todo lo que está relacionado con la fertilidad, con el embarazo, con la correcta implantación, con el proceso de lactancia, que es un enfoque muy fuerte que le están dando los médicos, que ya sabemos que muchas veces los médicos tienen una visión como muy funcional de las cosas. Pero ahorita les voy a contar también mi experiencia. Entonces, imagínense, la reina Victoria, back in the day, lo usaba para la dismenorrea. O sea, imagínense lo que no puede hacer, ¿no? ¿Y por qué la prohibieron? Después de la Primera Guerra Mundial, y aquí hay varios estudios y información que he recopilado de varias fuentes desde hace más de 30 años que he estado investigando atrás de esta planta, a partir de la Primera Guerra Mundial hubo una alarma generalizada porque empezó a haber muchos morfinómanos a partir de la morfina usada para paliar el dolor en los heridos de guerra. Y entonces empezó a ser muy cuestionado el uso del cannabis, de la marihuana. Y en 1924 fue cuando fue declarado como un narcótico en la Conferencia Internacional sobre Opiáceos. No es un opiáceo, pero ellos decidieron denominarla como un narcótico. Y a partir de ahí lo empezaron como a perseguir, ¿no? En 1941 la sacaron completamente de la farmacopea en Norteamérica. Y yo aquí nada más quiero ubicarnos en el contexto histórico. Ya para el 41 estábamos alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente quiero aquí abrir el panorama de esta planta más allá del útero. O sea, es una de las plantas que crecen más rápido, es una de las plantas que más capacidad tienen de capturar CO2, o sea, contra el cambio climático 2000, no 100, 2000. Es una de las plantas que tiene usos textiles, usos cosméticos, usos nutricionales, tiene... ¿Qué más les puedo decir? O sea, pues podemos hacer papel de ahí y hay tantas variedades de cannabis y ahorita hay variedades de cannabis tan manejadas en donde se pueden exaltar ciertos cannabinoides y extraer otros. Entonces hay mucha variedad de cannabis, por ejemplo, hoy que ya no tiene THC, que es el ingrediente psicoactivo a los que muchas personas le sacan la vuelta porque seguimos con un estigma de que esto es una droga y es una de las medicinas sagradas más importantes a las que tenemos acceso las mujeres. No toda la medicina cannabinoidea es, como dicen vulgarmente, fumarte un churro. Hay diferentes tipos de cannabinoides hechos desde muy artesanalmente hasta muy sofisticadamente. Generalmente están hechos con base en aceites y yo he descubierto algunas marcas que están hechos con base en agua, lo cual los hace ultra disponibles. Otra de las características de estos cannabinoides es que sus moléculas son súper grandes, súper chonchas y bien grasas, ¿no? Entonces, cuando lo tratamos de mezclar con el agua y cuando lo tratamos de llevar al cuerpo para ser absorbido y lo usamos en las versiones oleaginosas, o sea, en aceites, con una estructura molecular normal, con la estructura nativa de la molécula de la planta, resulta que nos cuesta un poco de trabajo absorberlo en el cuerpo porque esto tiene que penetrar a los lugares donde están estos receptores cannabinoideos para que realmente puedan atrapar esas moléculas y puedan establecer
la función de alimentar el sistema receptor cannabinoideo del cuerpo, ya sea del sistema nervioso central o de todos. Realmente esta planta, cuando la tomas, pues va al lugar donde es necesaria y genera lo que se llama la homeostasis o el equilibrio dinámico que el cuerpo necesita entre todos los órganos y sistemas para su correcto funcionamiento. Entonces, hay ciertas marcas que han logrado poner en el mercado productos 100% legales, tanto en Estados Unidos como en México, en donde han extraído el THC, que es la sustancia psicoactiva, y que además han logrado hacer chiquititas las moléculas de los cannabinoides a través de sonido, nanosonicado o liposonicado. Entonces hacen chiquititas estas partículas y dejan disponibles a través de un medio hídrico estas moléculas para que al contacto con la lengua sublingualmente empiecen a entrar y empiecen a ejercer su efecto nutritivo. Es como tomar un suplemento alimenticio, no una medicina. Entonces, eso es lo que pasa y eso es lo que está sucediendo. Hay muchísimas marcas, creo que esta es como la medicina del futuro, pero quiero volver a aterrizar a lo que tiene que ver con el útero, ¿verdad? Y un poquito terminar el tema de la historia. En el 71, la División de Narcóticos de la ONU la declara como una sustancia con alto potencial de abuso y sin efecto terapéutico, aunque actualmente esto está pues ya completamente descartado. Esto que se dijo en el 71, hoy sabemos que hubo muchos fines comerciales alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en donde querían sacar la planta del mercado por todos estos efectos que les decía. O sea, hubo un momento, por ejemplo, que el estado de Kentucky en Estados Unidos crecía solamente cáñamo para abastecer el mercado de las cuerdas, así como el enequén en Yucatán. Y cuando convino mejor meter los petroquímicos, realmente esto sucedió a partir de un convenio con las grandes empresas productoras de fibras con base en el petróleo, que se volteó a ver a la Santa María, como yo le digo, y la sacaron del mercado, y la sacaron del mercado textil, del mercado cosmético. Había muchos sustitutos del plástico que se hacían con cáñamo también, y que se sacaron completamente del mercado. Entonces, esta decisión a mediados del siglo pasado, justamente alrededor de la Segunda Guerra Mundial, pues, en palabras coloquiales, le vino a partir del queso. O sea, fue la decisión más patriarcal que pudo haber sido, porque nos quitaron una planta medicinal súper femenina, súper nutritiva en muchos aspectos. Todas sus partes se utilizan y súper buena también para el planeta, porque tiene unos efectos muy buenos que hoy podríamos utilizar para el cambio climático. Y bueno, me quiero regresar a las funciones específicas relacionadas con la perinatología. En la gestación han descrito ya la presencia de cannabinoides en todos los tejidos y fluidos relacionados con la procreación. Entonces estamos hablando del endometrio, estamos hablando de los óvulos, estamos hablando pues obviamente del útero, de la vagina, de la vulva, de las trompas, de los ovarios, de los ovocitos, ¿verdad? Se han detectado también gran cantidad de receptores de ciertos cannabinoides en los espermatozoides, chicas. Entonces, esta plática no solo nos atañe a las mujeres, sino también a los hombres. Y se han detectado concentraciones muy significativas de endocannabinoides en el líquido seminal, en la glandulosa del ovocito, en el líquido folicular, en el líquido ovoconductual y obviamente en el útero. Entonces, imagínense todas nosotras que tenemos este útero y no lo estamos alimentando, no lo estamos alimentando con lo que más requiere, que son estos cannabinoides. Entonces, yo sé que esto es bien controvertido. Si tienen dudas, preguntas, por favor escríbanme. Mi correo es anagabriela@mamachanguito.com, o me pueden encontrar a través de todas las redes sociales como Mamá Changuito, Instagram, Facebook, nada más, todas no, todavía no estoy en TikTok. Entonces, bueno, pero imagínense todas estas lugares en donde se encuentran. Ahora, hay ciertas teorías, por ejemplo, que han dicho que el THC, el ingrediente psicoactivo, reduce la movilidad de los espermas, pero ha habido ciertos investigadores que están hipotetizando que los endocannabinoides con THC podrían desarrollar un papel importante para la capacitación de los espermatozoides y promover a seleccionar a los espermas más activos para alcanzar al ovocito.
Imagínense que así podrían garantizar la fecundación monoespermática, la entrada de un solo esperma que ayudaría a la liberación de las hormonas que cierran el ovocito una vez que entre el esperma y ¡pum! Entonces ya esto, como saben, inmoviliza al resto de los espermatozoides y les dice, aquí ya hubo, alguien llegó a casa, no pueden entrar más. Entonces ha habido muchas mujeres que han estado expuestas, por ejemplo, a fertilización in vitro y las han sido estudiadas porque las posibilidades de una anidación exitosa del óvulo fecundado sugiere realmente que los cannabinoides juegan un papel importantísimo en esta implantación. Entonces, en estos procesos de fertilidad, cuando estamos alimentándonos de fitocannabinoides, de cannabinoides derivados de plantas, y pues las plantas del cáñamo son las que más tienen, cuando los tomemos pues están increíblemente nutridos todos estos sistemas. Ahora, también hay investigación que nos habla de que los endocannabinoides tienen un importante efecto en la inmunotolerancia del embrión. Y todo esto tiene que ver con el CB2, que es uno de los tantos cannabinoides que hay. Entonces, por donde le busquemos, nos hemos dado cuenta que en todo el ciclo, ellos lo llaman ciclo reproductivo, yo lo llamo el ciclo femenino, porque no nada más podemos voltear a ver a la parte de la concepción, sino que cuando nosotros tenemos un útero nutrido, pues vamos a tener no nada más nuestro útero nutrido para poder concebir. Ya hemos escuchado hasta el cansancio el día de hoy toda la importancia de reconocer las diferentes fases, reconocer nuestro potencial, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que esto lo estamos nutriendo de cannabinoides y vamos a poder fluir en nuestro ciclo de una mejor manera. Vamos a poder hacer una mejor conciencia de cómo están las energías moviéndose y de cómo vamos transitando entre los arquetipos, cómo vamos transitando en este viaje de las hormonas, cómo vamos transitando en esta capacidad que podemos desarrollar de la autorreflexión para poder ver lo que se nos está pidiendo que seamos y a partir de ese entonar con el ser podamos luego decidir si hacemos o no hacemos. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento increíble. Yo soy una fan de esta planta desde hace muchísimos años, por diferentes razones. He estado siguiendo mucho toda la investigación que ha estado habiendo y toda la manera en la que los mercados del mundo se han ido abriendo a través de la necesidad médica, de ingesta médica para diferentes cosas, ¿no? Yo solo les estoy ahorita hablando del sistema del poder de la mujer, del sistema reproductivo, pero pues hay muchas otras cosas de las que podríamos hablar y de hecho ya tengo algunos videos en mi canal de YouTube si los quieren ir a ver que hablan sobre esto y creo que cada vez más me voy a estar involucrando en la difusión a partir también de la práctica de la gente que tengo cerca con estos fitocannabinoides. Ahora, cuando hablamos de la lactancia, fíjense que ha habido muchísimos estudios que han detectado cantidades, concentraciones muy significativas de un cannabinoide especial que se llama 2-AG, que es mucho más importante que otro tipo de contenidos en la leche, ¿sí? Y ha habido estudios que hace una doctora que se llama la doctora Friede, que han hecho con ratones todavía y han demostrado que los ratoncitos que están privados de los cannabinoides, estos hablan del CB1, que es el que tiene que ver con la lactancia, los ratoncitos que están privados de estos cannabinoides, cuando nacen, de pronto no se pueden prender y no logran establecer la lactancia, ni mantener la lactancia de parte de la madre. Sobre todo esto es crucial en las primeras 24 horas de vida. Entonces, esta doctora está proponiendo que los endocannabinoides son básicos para el inicio de la conducta de la lactancia. Y sosteniendo los niveles de cannabinoides, esto podría preservarse a lo largo de la vida lactante, ¿no? Entonces, pues es bien importante, ¿no? Que volteemos a ver estos cannabinoides. Yo llevo usándolos personalmente, una marca en especial, una marca que no tiene THC, una marca que es hidrosoluble, una marca que está nanosonicada. Llevo consumiéndola fijo desde marzo, desde que empezó la pandemia.
Y bueno, no les puedo explicar el cambio contundente que he tenido en mi vida. Yo ya estoy en mi etapa plenipáusica, plenamente entrada ahí. ¿Y qué les puedo decir? No tengo ningún síntoma. Entre los cristales que he manejado para la ansiedad, los cannabinoides, he descubierto un potencial también para mi consulta. O sea, me doy cuenta, por ejemplo, las chicas que trato con obsidiana, que además se atreven a usar estos fitocannabinoides, los procesos van mucho más rápido, pero mucho, 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 mucho más rápido. Entonces, genera un estado de bienestar en todo el cuerpo y genera una capacidad de entrar en contacto con uno mismo a otros niveles tan diferentes que de otra manera se nos hacía más complicado. Posiblemente, como dice una compañera que también es Moon Mother y que está empezándolos a probar en su práctica médica, tal vez esto nos vaya a dejar sin chamba en el futuro próximo y eso sería un éxito, porque entonces la mayoría de los padecimientos femeninos están pudiendo ser curados mucho más rápidamente cuando adicionamos el consumo de los cannabinoides con la práctica que traemos. Yo que uso la obsidiana he estado viendo reducción de miomas, las personas que llegan a la obsidiana por temas relacionales entran en procesos de claridad y pues de poder recibir estas respuestas, un poquito lo que decía Jackie, o sea, puedes entrar a este espacio del silencio, puedes callar mejor tu mente, esto obviamente necesita ir acompañado de otras prácticas, pero entonces poder darte permiso de abrirte a recibir los mensajes, pues sucede mucho mejor porque estos receptores están abiertos plenamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de los grandes hallazgos, de las grandes cosas pues que he estado yo descubriendo y que he estado practicando, que me he estado llevando al cuerpo, he estado encarnando en estos últimos meses. Y bueno, cuando se abrió esta posibilidad de tener un espacio en el festival, la verdad es que quise vincular rápidamente el trabajo del útero, que todas estamos como concentradas, tenemos esta obsesión las mujeres ahorita de hablar del útero, la bendición, la sanación. Yo misma tengo un curso úteros cristalinos que se abre para el 20, 21 y 22 de noviembre, increíble, en el que creo que uno cosas de las que habló Suhari de sexualidad, pero con cristales, pero si quieren probar los cannabinoides también. Entonces, hay muchísimas cosas alrededor de los cannabinoides y yo nada más, pues decirles estas poquitas cosas que les pude decir en esta media hora. Tengo mucha más información, si quisieran podríamos abrir un taller de esto, y más que un taller, un estado de práctica, porque no se trata de compartirles un conocimiento, sino de invitarlas a practicar este uso de cannabinoides, y estos que son los que estoy promoviendo fuertemente, que son cannabinoides que no tienen THC, cuyas moléculas son chiquititas de tal manera que son biodisponibles inmediatamente y que en vez de tener entre un 15 y un 20% de absorción contra los que están hechos en el aceite, que es como la manera natural del cáñamo, estos están hechos en agua, es una dilución acuosa, entonces son completamente absorbibles y el potencial de absorción está entre el 85 y el 95%. Entonces, yo auguro que es un mercado que va a crecer y que va a crecer muchísimo en los siguientes años. Auguro que todas las mujeres podríamos estar en un mucho mejor estado de salud a partir de alimentar nuestros úteros y seguir con las prácticas que ya estamos haciendo, que aquí en este live se queda muchísima información para todas ustedes. Y creo que es una sustancia que realmente nos puede ayudar a hacer este tránsito. Una de las cosas que yo he visto es que estamos siendo llamadas a activar nuestros cuerpos cristalinos, a activar nuestros códigos energéticos, a activar y a conocer más nuestra biología energética o electromagnética. Y eso es lo que somos más eso que materia, y estamos en esta visión cartesiana pensando que esto es lo que somos, y somos esto porque existe todo lo demás. Entonces, creo que va muy vinculado el conocimiento de los cannabinoides con la exploración de nuestros campos energéticos, con el conocimiento y la práctica del equilibrio de nuestra salud a partir de los campos energéticos, que es la práctica que hacemos con la obsidiana, pero pues creo que la obsidiana es como un precursor de esto y hay mucho fondo que podemos lograr
mucho más fondo cuando combinamos obsidiana con este cáñamo en particular que les digo, es legal, no tiene el psicoactivo y etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quiero compartir sobre los cannabinoides y la salud de la mujer. Entonces, ¿cómo ves, Luz? ¿Cómo ven todas? Me encantaría que dejaran un montón de preguntas por ahí. Si quieren abajo del video o abran un thread, una línea para las preguntas. Sé que es un tema controversial y sé que hay mucho que decir al respecto. Entonces, bueno, esos fueron el útero y la salud femenina con cannabinoides.